Izumiya Ryota estaba absorto en su lectura solitaria en el aula. Él pensaba que le gustaba ese asiento porque le ofrecía la tranquilidad necesaria para leer sus novelas ligeras sin interrupciones. Mientras observaba el entorno, Ryota notaba que los estudiantes populares seguían causando ruido como siempre, y por lo tanto, reafirmaba que si se veía obligado a socializar con ellos, preferiría mantenerse como un otaku solitario y sombrío. Con gran complacencia, Ryota se decía a sí mismo que ese asiento era, como siempre, lo mejor de todo. Además, razonaba que a su alrededor solo se sentaban los alumnos de segunda y tercera categoría de la clase, y por eso concluía que aquel rincón era, sin lugar a dudas, el mejor asiento del universo. Con los ojos cerrados, se prometía que debía disfrutar cada segundo de ese paraíso. Sin embargo, su paz se disipó cuando una voz exclamó llamando la atención de todos. Una compañera sonriente le informó a la clase que ese día tocaba el cambio de asientos. Ante ello, Ryota reaccionó con una mezcla de horror y pánico. Más tarde, dos compañeras comentaban que era la primera vez en todo el año que sucedía un cambio. Una de ellas reveló que se decía que había sido Kuroki, la delegada, quien se lo había solicitado al profesor. Al oír esto, Ryota estalló en un pensamiento de frustración, maldiciendo a Kuroki por siempre entrometerse en asuntos que no le incumbían. Él consideraba que para un solitario como él, un cambio de asientos era de alto riesgo y carecía de cualquier beneficio. Acto seguido, la delegada Kuroki les anunció a sus compañeros que iba a proceder a pegar la lista con los nuevos asientos, pidiéndoles que le echaran un vistazo. Mientras los estudiantes se movían por el aula revisando la lista de asientos, una compañera se acercó a Ryota, disculpándose levemente mientras celebraba ruidosamente que le había tocado sentarse al lado de Suzuki. Ryota, visiblemente nervioso, se preguntaba cuál sería su nuevo destino. Entonces, acercándose a la lista, Ryota la miró junto a sus compañeros, pero lo que vio a continuación lo dejó sin palabras. La imagen de la lista de asientos se hizo visible, mostrando claramente su nombre. Ryota, completamente sorprendido, se preguntó si realmente su lugar estaba en el centro del salón. Este impactante descubrimiento lo llevó a un estado de terror, y exclamó que todo se había acabado. Ryota, visiblemente impactado por su ubicación, tuvo un pensamiento fugaz de esperanza, preguntándose si podría ser que estuviera rodeado de otros inadaptados como él en el centro del aula, mientras sonreía nerviosamente a dos compañeros que parecían estar conversando alegremente sobre anime. Sin embargo, al examinar con detalle la lista de asientos, pudo ver que su nombre, Ryota Izumiya, estaba rodeado por Ichinose a la izquierda y Kuroki a la derecha, con Miyama justo enfrente de él. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Ryota gritó en su mente, expresando su desconcierto y preguntando qué estaba pasando. Luego, se puso de pie, mirando a su alrededor y viendo cómo sus compañeros parecían celebrar su nueva posición, comentando que el asiento de Ryota era increíble y que de hecho, era el mejor asiento. Completamente desesperado, Ryota se preguntó por qué tenía que ser un inadaptado. Mientras una de las chicas populares, sentada cerca de él, lo miraba sonriendo, él se preguntó con angustia por qué le había tocado a él ese lugar. Finalmente, se encontró de pie entre un grupo de chicas populares, entre ellas Miyama, y se preguntó con consternación cómo había terminado sentado en un asiento como ese. Ryota, en un estado de pánico absoluto, se dio cuenta de que estar rodeado de 3 chicas de clase S era, sin duda, el peor asiento de todos. Observaba cómo sus compañeros, ajenos a su tormento, comentaban que esas 3 eran el centro de la clase y la élite del grupo, y que les encantaría acercarse a ellas, sintiendo envidia de su posición. Ryota lamentaba internamente que su ideal era estar en un rincón disfrutando de sus novelas ligeras sin llamar la atención, y declaró que aquello era un infierno. Aunque se sentía abrumado, se percató de que nunca las había visto tan de cerca. En ese momento, apareció Miyama Airi, descrita como la encarnación de la belleza, y tan coqueta como siempre. Ryota notó con terror que ella estaba en el asiento de adelante, por lo que concluyó de inmediato que aquello era lo peor que podía haber sucedido. Poco después, las chicas comenzaron a interactuar a su alrededor. Una de ellas le comentó a otra que las uñas de Yuria eran súper bonitas, y le preguntó si las había hecho ella misma, calificando su habilidad como increíble. La chica aludida, Ichinose Yuria, quien era descrita por Ryota como una Gyaru que parecía tener una vibra apagada, respondió modestamente que no había hecho nada importante y simplemente dijo gracias. Mientras tanto, Ryota observaba la interacción,
pensando para sí mismo que aunque le gustaban los muslos de las gyarus en la ficción, no se sentía cómodo con las gyarus en la vida real y tenía miedo de que lo despreciaran. Fue entonces cuando una de las chicas se dirigió a él y le dijo que sus asientos estaban cerca, preguntándole si Rui-chan los habría colocado juntos a propósito. Mientras las chicas populares conversaban animadamente, Ryota, en un estado de creciente ansiedad, se percató de que la causante de todo el cambio de asientos no era otra que Kuroki Rui. En ese preciso instante, la delegada, Kuroki Rui, se acercó a él con una sonrisa, saludándolo con un Izumiyakun y diciendo que hacía tiempo que no lo veía. La delegada continuó sonriendo, y presentándose a sí misma como Kuroki Rui, la delegada de la clase, le dijo que a partir de ese momento, serían vecinos de asiento y que sería un gusto. Ryota reaccionó de manera incómoda, tartamudeando que era un gusto, aunque gritando internamente que todo era culpa de ella y que por su culpa, le había tocado ese asiento. Mientras tanto, las interacciones sociales continuaban a su alrededor. Una de las chicas se preguntaba en voz alta qué sucedía, y otra notó que el profesor estaba a punto de llegar. Efectivamente, el profesor apareció poco después, anunciando que aunque el cambio de asientos ya había terminado, pedía a los alumnos que no se emocionaran demasiado. Explicó que en esta ocasión, la delegada Kuroki había insistido mucho para que se permitiera el cambio de asientos, pero que no pensaran que se iba a repetir, ya que no habría otro cambio de asientos tan inútil. Ryota escuchó las palabras del profesor con una mirada de terror, ya que aún no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. En ese momento, se anunció que la clase había acabado, y Ryota, aún con una expresión de horror, se preguntó en voz alta si acaso no cambiarían de asiento hasta el final del segundo año. Las chicas populares continuaban con sus conversaciones, y una de ellas le preguntó a Kuroki si conocía a ese tipo, refiriéndose a Ryota. Cuando una de las compañeras le preguntó a Kuroki si conocía al protagonista, la delegada respondió afirmativamente, revelando que ellos habían sido compañeros de clase en la secundaria. Mientras las chicas charlaban, Ryota intentaba recuperar la calma, cuestionándose si debía intentar tranquilizarse con una novela ligera y si Kuroki realmente se acordaba de él, aunque admitía que no podía evitar empezar a preocuparse. En ese momento, Miyama Airi, quien estaba sentada delante de él, se giró para hacer un comentario que lo avergonzó profundamente. El libro que estaba leyendo tenía dibujos bastante subidos de tono. Desesperado, Ryota le rogó internamente que se callara, por favor. La mirada de Airi lo hizo entrar en pánico, pues temía que ella lo mirara con asco y se preguntaba qué vergüenza pasaría. Afortunadamente, Ichinose Yuria intervino, preguntándole si querían acompañarla a comprar cosméticos ese día. Ryota se sintió aliviado, pensando que ya se habían acabado las bromas, y agradeció a Yuria por haber interrumpido. Se preguntó si ellas estaban inmersas en una charla de chicas. Rui le comentó entonces a Miyama Airi que ella estaba libre porque no tenía práctica de atletismo ese día, y le preguntó a Airi si ella también lo estaba. Miyama Airi reaccionó con una notoria incomodidad, respondiendo con un murmullo de apuro y dudando sobre su disponibilidad. Ante la pregunta de si Miyama Airi estaba libre, ella reaccionó con una sonrisa nerviosa y una expresión de apuro, pidiendo perdón porque ese día pasaba de ir, y explicando que su novio le había dicho que quería ir a Starbucks después de clase. Ryota, quien había estado escuchando, se preguntó internamente si ella y su novio iban a Starbucks, mientras las otras chicas, con una expresión de comprensión, le dijeron que ya veían y que en ese caso, no había problema. A su vez, Airi les ofreció sinceras disculpas. Airi, con una sonrisa triunfal, pensó que eso era increíble y que aunque para alguien como Ryota, quien estaba en la parte más baja, no le afectaba en absoluto, ella sí tenía planes. Mientras tanto, Ryota finalmente pudo salir de la escuela, sintiéndose aliviado, ya que pensaba que las miradas llenas de celos de los chicos habían sido insoportables y que sin duda, había sido un día tan raro. Mientras caminaba por la calle, notó a una pareja y pensó con frustración que esa pareja estaba siendo demasiado cariñosa, por lo que gritó internamente una maldición. No obstante, a pesar del caos social que había vivido durante la jornada, Ryota sintió un renovado sentido de esperanza al ver la fachada de una tienda de anime, recordando que tenía su propio mundo de mangas y novelas ligeras que tanto adoraba. Además, ese día era el día de lanzamiento de la novela ligera que tanto esperaba. Sin embargo, al llegar a la tienda, la emoción de Ryota se desvaneció abruptamente al ver un cartel que anunciaba el título de su novela, seguido de la terrible noticia: producto agotado.
Dentro del establecimiento, una empleada le informó a Ryota que lamentaban mucho comunicarle que el producto estaba agotado. Ante esto, Ryota reaccionó con una expresión de sorpresa y resignación, asintiendo levemente para indicar que estaba bien y que entendía la situación. Él pensó que era lógico, ya que la novela era Opasui, su favorita de la web, y además de ser una de las más populares, era de esperarse que se agotara rápidamente. Desesperado, Ryota se preguntó si debería intentar preguntar en una librería cercana. Por ello, sacó su teléfono y llamó a una tienda, presentándose y preguntando si podían ayudarle. Una vez que lo atendieron, Ryota explicó que quería saber si tenían en stock una novela ligera que recién había salido a la venta, y añadió que aunque era un poco vergonzoso decir el nombre de la novela en voz alta, deseaba comprarla si la tenían. La persona al otro lado de la línea le preguntó si se refería a una novela ligera y le pidió que esperara mientras revisaba la disponibilidad. Ryota notó que la voz sonaba algo alegre. Acto seguido, el empleado, con una voz que Ryota sintió que había escuchado antes, le informó que creía que quedaban 4 copias del libro. Ryota, con el corazón acelerado, se preguntó si sería su imaginación o si realmente conocía esa voz de antes. Finalmente, la tienda le dio la información con una respuesta directa sobre el stock, y Ryota, con una sonrisa de alivio, agradeció con un entusiasta muchas gracias por la información y exclamó que iba para allá ahora mismo. El empleado en el teléfono se despidió con un enérgico de nada y hasta pronto. Ryota se quedó mirando su teléfono y se preguntó, un poco molesto por la prisa, si el empleado no debería haber cortado la llamada con el cliente. Mientras se dirigía a la librería, Ryota pensaba que quizás el empleado con el que había hablado era nuevo, dado que su voz sonaba juvenil. Al entrar a la tienda y saludar, presentándose como el que había llamado antes por el libro, se encontró de frente con una figura familiar. La persona que lo atendía era nada más y nada menos que Miyama Airi, quien llevaba puesto un delantal y cargaba una pila de libros. Ella, con voz temblorosa, le dijo, «Aquí está», y él, completamente sorprendido, tartamudeó al darse cuenta de que se trataba de la chica que se sentaba justo delante de él. Ryota gritó en su mente, completamente impactado, preguntándose si Miyama Airi estaba trabajando allí. Airi, visiblemente avergonzada, sostenía los libros mientras lo miraba con rubor en las mejillas. Ryota, al darse cuenta de la situación comprometedora, decidió que sería mejor fingir que no había visto nada. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Airi lo detuvo poniendo una mano en su hombro y le dijo, «Oye». Con una expresión de profunda preocupación, Airi se acercó a él y le preguntó si acaso estaba pensando en contarle a todos que ella estaba trabajando allí. Ryota, reaccionando ante la presión, se preguntó con sorpresa qué le pasaba. Airi continuó con determinación, advirtiéndole que trabajaba dentro del horario permitido por el reglamento escolar y que además tenía el permiso de la escuela. Miyama Airi, con la cara ruborizada y las lágrimas asomando, le preguntó a Ryota si acaso estaba pensando en contarle a todos sobre su trabajo. Ryota, completamente aturdido por la situación, solo pudo responder pidiendo que esperara un momento. En ese instante, una tercera empleada, una chica de pelo corto, intervino en voz alta, exclamando un alto y advirtiendo que no estaba permitido pelear con el novio mientras se estaba trabajando. Ante esa afirmación, Airi entró en pánico, gritando internamente que él no era su novio y que la otra chica debería corregir esa suposición cuanto antes. La empleada de pelo corto, resignada, comentó entonces que no había remedio ante la situación de Airi. Seguidamente, se dirigió a Airi, pidiéndole amablemente que fuera un momento a la sala de descanso, a lo que Airi asintió sin dudar. Además, la colega de Airi añadió, mirando a Ryota, que el noviecito también podía acompañarla. Así, ambos fueron conducidos a la sala de descanso. En dicho lugar, Airi y Ryota estaban sentados uno al lado del otro, con la tensión palpable en el aire y sin atreverse a mirarse. Finalmente, Airi rompió el silencio y se disculpó, diciendo que todo había sido culpa de ella, a lo que Ryota también respondió con una disculpa, afirmando que él también lo sentía. A pesar del intercambio de disculpas, Ryota sentía que la situación era abrumadora, pensando que Airi estaba demasiado cerca de él en aquella pequeña sala de descanso. Dentro de ese espacio reducido, Ryota reflexionaba que para un solitario como él, estar tan cerca a solas con otra persona era demasiado. Al percibir su incomodidad, Airi le preguntó si sabía que de repente le había entrado miedo. Acto seguido, le confesó que había estado pensando en qué pasaría si volvían a llamarla pobretona, como antes.
Ryota, confundido por sus palabras, le inquirió qué quería decir con pobretona. Entonces, Airi, con una expresión de tristeza, comenzó a revelar su pasado. Explicó que su familia era, en efecto, muy pobre, y que su padre había muerto cuando ella era pequeña, siendo criada únicamente por su madre desde entonces. Además, contó que a causa de esa situación económica, no podía recibir mesada, lo que la había llevado a atravesar muchos momentos difíciles. Ryota escuchaba la confesión conmovido, pensando que nunca habría imaginado que Airi hubiera pasado por tanto. Ella continuó explicando que en la secundaria le dolía mucho quedarse atrás mientras sus amigas se maquillaban, y que no quería volver a pasar por lo mismo en la preparatoria. Por esa razón, había empezado a ahorrar con todas sus fuerzas y había estudiado muchísimo sobre moda y maquillaje. Finalmente, con una gran sonrisa y sosteniendo una botella de esmalte, concluyó que por fin, había podido convertirse en una versión linda de sí misma. Airi prosiguió su confesión, explicando que para poder seguir interpretando esa versión linda de sí misma, se había dado cuenta de que necesitaba dinero. Entonces, Ryota le preguntó si ese era el motivo de su trabajo de medio tiempo, a lo que Airi asintió con seriedad. Ryota reflexionó internamente que aunque tener un trabajo no significaba necesariamente ser pobre, Airi, sin embargo, le comentó que no le molestaba si la gente la llamaba así, ya que estaba acostumbrada a escucharlo. No obstante, admitió que las únicas personas que no quería que lo descubrieran eran Yuria y Rui-chan, ya que habían sido sus amigas desde el primer año de preparatoria. Al escuchar esto, Ryota se acercó un poco más a ella. Airi, con los ojos llorosos, repitió con voz temblorosa que precisamente por esa razón, no quería que se enteraran. En ese momento, Ryota se sintió profundamente conmovido, y reconociendo la sinceridad de Airi, se giró hacia ella para confesarle que en realidad, la respetaba bastante. Le explicó que él nunca había comprado nada con dinero ganado por sí mismo, y que por mucho, ella era mucho más madura que él. Airi escuchó sus palabras con una expresión de profunda sorpresa y emoción. Ryota continuó expresando su admiración por Airi, afirmando que por todo ello, jamás podría burlarse de alguien como ella, y asegurando que nunca lo haría. Sin embargo, inmediatamente después de decirlo, se dio cuenta de lo que acababa de declarar, y gritó internamente, preguntándose qué demonios estaba diciendo y cómo había soltado algo tan embarazoso y lleno de rubor. Airi lo miró de cerca, conmovida por su seriedad, y le dijo con dulzura que vaya, que él era más amable de lo que ella pensaba, y terminó su frase con una cálida sonrisa en el rostro. De repente, Airi se levantó diciendo que ya debía volver al trabajo. Ryota se sorprendió al escucharla, preguntándose si ella se iba ya. Entonces, Airi le preguntó si él no había venido a comprar un libro. Ryota, al darse cuenta de que se había distraído por completo, se arrodilló, gritando que su libro Opasui no estaba y que debía haberlo podido comprar si no se hubiera distraído, lamentando amargamente que ya no estuviera disponible. Finalmente, cabizbajo y derrotado, Ryota emitió un suspiro de resignación. En ese momento, Airi se acercó mucho a él, y en voz baja, le preguntó si había encontrado el libro que quería. Ryota reaccionó con vergüenza, negó con la cabeza y afirmó que el libro estaba agotado. Airi, al escucharlo, sonrió, emitió un ligero sonido y luego estalló en una risa espontánea, lo que llevó a Ryota a pensar para sí que ese tipo de cosas era lo que pasaba con los populares. Acto seguido, Airi le extendió la mano con algo, preguntándole con un tono curioso si quería verlo. Ryota, al mirar lo que ella le ofrecía, gritó internamente que eso era su libro de Opasui, la novela ligera que tanto deseaba. Entonces, Airi le dijo que lo había guardado para él, explicando que era exactamente el libro que él le había pedido cuando la llamó un rato antes. Al recibir su tan anhelada novela, Ryota la contempló como si tuviera frente a sí a un ángel, y exclamó que Airi realmente era un ángel. Ante esto, Airi, con una sonrisa juguetona, le preguntó por el agradecimiento correspondiente por lo del libro. Ante la petición de agradecimiento, Ryota reaccionó rápidamente, inclinándose y diciendo muchas gracias por el libro. Sin embargo, Airi aclaró que no se refería a ese tipo de agradecimiento, y Ryota se quedó desconcertado, preguntándose qué quería decir. Airi le explicó que le había guardado el libro como un gesto amable y que por lo tanto, él debía invitarla a algo a cambio. Además, añadió que ya que Ryota había descubierto su verdadera naturaleza, y dado que Airi era una chica interesada en el dinero, le preguntaba por qué no la invitaba a algo en la cafetería al día siguiente.
Al entender la propuesta, Ryota gritó internamente que no, que ella no era un ángel, sino una pequeña demonio. En ese momento, Airi sonrió nuevamente y le preguntó, por cierto, ¿cómo se llamaba? Ryota respondió, presentándose como Izumiya Ryota. Ella, con una sonrisa pícara, le dijo que entonces, Ryota, se verían al día siguiente en el almuerzo, añadiendo que estaba esperando con muchas ganas. Ryota reaccionó sorprendido, soltando un tartamudeo. Pero justo entonces, Airi fue llamada por su jefe, quien le pidió que le acercara la caja, a lo que ella asintió, diciendo sí. Airi se despidió con un hasta luego, y se fue, dejando a Ryota completamente aturdido. Él se quedó mirando con una expresión de pánico, ya que no podía asimilar del todo lo que Airi le había propuesto. Ryota se preguntaba con terror si iba a almorzar con Miyama Airi, la chica más popular, en la cafetería, y se cuestionaba si hacer eso no se vería súper extraño. Al día siguiente, Ryota estaba de vuelta en su nuevo asiento en el centro del salón, y reflexionaba que después del cambio de asientos, había terminado rodeado de chicas de clase S, lo que normalmente cualquiera pensaría que era lo mejor. Sin embargo, Ryota consideraba que ese tipo seguramente solo estaba interesado en las chicas 2D, y se preguntaba por qué un otaku como él estaba viviendo todo eso. Decidió entonces que lo mejor sería concentrarse en su novela, aquella por la que tanto había luchado para conseguir. En ese momento, notó unas piernas muy cerca de él, lo cual lo hizo preguntarse de quién eran. Al levantar la mirada, se encontró con Ichinose Yuria, la Gyaru apática, y gritó de sorpresa, preguntándose qué estaba haciendo allí. Yuria lo miró intensamente y afirmó que ya lo había recordado. Ryota, asustado y confundido, le preguntó qué quería decir con eso y si acaso era una delincuente. Pero justo en ese instante, Airi apareció en escena y sin dudarlo, saludó a Ichinose Yuria, quien, con gran ánimo, le devolvió el saludo de inmediato. Antes de retirarse, Airi se quedó mirando al protagonista y acto seguido, le hizo un guiño cómplice a Ryota. Él reaccionó al gesto con un rubor intenso, preguntándose si al hacer eso parecían una pareja sin que nadie lo supiera. Trató de analizar el significado del gesto, preguntándose si el significado de ese guiño no era simplemente nada más que un guiño sin razón. Más tarde, en la cafetería, Airi, con una expresión de alegría, se preparó para comer una gran porción de curry, exclamando un animado buen provecho. Ryota, por su parte, también le deseó buen provecho mientras comía tranquilamente su onigiri. Airi, mientras disfrutaba de su comida, comentó que estaba muy rico, y agradecida, le dio las gracias a Ryota por haberla invitado a comer algo un poco caro del menú. Al mismo tiempo, le pidió disculpas por el costo. Ryota, con una sonrisa comprensiva, le aseguró que no había ningún problema y que después de todo, se trataba de un gesto de agradecimiento por lo sucedido el día anterior. Mientras continuaban comiendo, Airi preguntó de manera casual si todo el mundo los estaba observando, a lo que Ryota se alarmó, girando rápidamente la cabeza para mirar a su alrededor. En efecto, varios compañeros los observaban desde otras mesas, y uno de ellos incluso comentó que envidiaba a Airi y a ese tipo. Ante ello, Ryota se resignó, diciéndose a sí mismo que en el fondo, ya se esperaba algo así. Entonces, Airi se dirigió a Ryota por su nombre, pidiéndole que la escuchara. Acto seguido, le preguntó de qué había estado hablando con Yuria hacía un rato. Airi comentó que le parecía raro ver a Yuria hablando con un chico. Ryota se quedó en blanco durante un instante, pero luego recordó la situación y explicó que ella le había dicho que ya lo había recordado. Airi, algo confundida, le preguntó qué creía el que querría decir Yuria con eso. Ryota se encogió de hombros y replicó que eso era precisamente lo que a él le gustaría saber. Airi, tomando la iniciativa, le preguntó entonces si quería que ella le preguntara directamente a Yuria. Ryota reaccionó con preocupación, cuestionando si no creía que Yuria podría molestarse con ella. Sin embargo, Airi, con una sonrisa despreocupada, le aseguró que en tal caso, ella sabía de un lugar secreto al que Yuria solía ir, y sugirió que si él realmente quería saberlo, podía ir a preguntarle directamente. Con entusiasmo, anunció que esa sería la operación para que él se llevara bien con Yuria. Ryota, sorprendido por la energía de Airi, le preguntó qué estaba tramando exactamente, añadiendo que quería saber a qué se refería Yuria con lo que le había dicho esa mañana. Airi le explicó entonces que después de hablar con él el día anterior, había estado pensando en lo agradable que era que se estuvieran llevando bien.
Añadió que ya que estaban sentados cerca el uno del otro, debían intentar llevarse bien todos. Ryota la miró con asombro, y simplemente pudo pronunciar el nombre de Airi en voz baja. En ese contexto, Ryota le preguntó si no creía que sería mejor que ella interviniera directamente. No obstante, Airi pensaba que en ese caso, sería aburrido, así que decidió que no lo haría. Ryota, al ver su actitud determinada y juguetona, no pudo evitar considerarla una pequeña diablilla. Siguiendo el consejo de Airi, Ryota se dirigió entonces al lugar que ella había llamado el lugar secreto de Yuria, el cual resultó ser un arcade de juegos. Sin embargo, al buscarla entre las máquinas, se dio cuenta de que no la veía por ningún lado. Fue entonces cuando escuchó los ruidos desenfrenados de una máquina de garra. Al mirar más de cerca, Ryota vio a Yuria completamente concentrada en el juego. Observó sus manos y notó esas uñas tan cuidadas, y también reparó en su bronceado. Entonces se dio cuenta de que estaba intentando atrapar una figura de Miltán. Mientras tanto, también se percató de sus muslos, y escuchó a Yuria susurrar que solo un poco más. En ese momento, Ryota exclamó internamente el nombre de Ichinose Yuria, y concluyó que parecía que ella estaba batallando bastante con la máquina. Mientras Yuria se frustraba por no poder conseguir la figura, Ryota observó con detenimiento la máquina de garra y se preguntó con asombro cómo podía ser que una Gyaru estuviera tratando de conseguir una figura de anime. Inmediatamente, pensó con creciente pánico si acaso ella quería revenderla. Poco después, Yuria, al ver que el juego había terminado, anunció que iría por cambio. Ryota se quedó solo un instante antes de que Yuria, al darse la vuelta, lo viera. Al notarlo, ella lo miró con sorpresa, y él le preguntó qué estaba haciendo allí. Yuria reaccionó con una expresión de pánico y rubor, preguntándole a Ryota si eso no era un déjà vu, y añadió que ahora él conocía su debilidad. Acto seguido, lo confrontó directamente, preguntándole si pensaba contarle a los demás que ella estaba intentando conseguir esa figura, y si acaso planeaba arruinarla revelándolo. Ryota respondió de inmediato, asegurando enfáticamente que por supuesto que no lo haría. Tratando de acercarse a ella y continuar con la operación sugerida por Airi, Ryota se atrevió a tomar su mano y le dijo que la verdad era que él también había venido para conseguir esa figura. Añadió, en un pensamiento interno, que esa era su estrategia para poder llevarse bien con ella. Yuria lo miró con los ojos muy abiertos, mostrando una expresión mezcla de sorpresa y rubor. Ryota entonces le preguntó directamente a Yuria por qué quería conseguir esa figura y si acaso se la quería dar a alguien. Ante la pregunta, Yuria lo miró con una expresión seria y pensativa, sin emitir palabra. Como ella no respondía, el protagonista asumió que quizás solo quería revenderla. Sin embargo, esta suposición desató una gran furia en Yuria. Sin dudarlo, se inclinó bruscamente hacia él y le exigió que no la pusiera al nivel de esas basuras y que no volviera a compararla con esa clase de gente. Yuria le explicó que estaba tratando de conseguir la figura precisamente para no tener que recurrir a la reventa. Ryota, visiblemente asustado, se preguntó con terror qué debía hacer y si mencionar lo de la reventa había sido un terrible error. Entonces, Yuria le preguntó con firmeza si la estaba escuchando. Ryota reaccionó inmediatamente, pidiéndole que lo soltara un momento, ya que le gustaría concentrarse. No obstante, Yuria, al darse cuenta de lo que pretendía, le dijo que esperara. A pesar de ello, Ryota introdujo una moneda en la ranura de la máquina y le explicó que los juegos de garra no eran tan generosos como para dejarse ganar a la primera, añadiendo que él solo había venido para conseguir esa figura. Luego, se posicionó frente a la máquina de garra, con toda su atención enfocada, y le explicó que para ese tipo de juegos, la clave estaba en atrapar el premio con caricias. Yuria lo observaba con atención mientras él introducía otra moneda. Ryota, ya en control total de la garra, le dijo a Yuria que era el momento. Ella, sorprendida, lo miró con expectación mientras él maniobraba con destreza, hasta que finalmente el premio cayó. Yuria intentó emitir una exclamación, pero el sonido se quedó en un leve balbuceo. Sin embargo, al ver cómo la figura salía de la máquina, expresó con gran sorpresa y admiración que era increíble, y que Ryota realmente era increíble. Ryota se acercó entonces a Yuria, y con una sonrisa tranquila, le entregó la caja que contenía la figura. Ella la recibió con una exclamación de deleite y felicidad. Ryota la observó durante un instante. Entonces, Yuria, visiblemente contenta, se dirigió a Ryota para preguntarle si estaba seguro de darle el premio, dado que él había sido quien lo había conseguido para ella.
Ante la pregunta, Ryota le explicó que había logrado conseguir esa figura únicamente porque ella se había estado esforzando, por lo que consideraba que ese objeto le pertenecía a ella. Al ver la reacción sorprendida e insegura del chico, Yuria se mostró muy cohibida, sintiendo la necesidad de preguntarle si acaso él iba a burlarse de ella. Su mayor preocupación era que él se mofara de que a una chica de preparatoria como ella le gustaran figuras de anime de ese tipo, y le confesó que por más que lo pensaba, su propio gusto le parecía extraño. Ryota, tras asimilar la situación, le respondió que en efecto, su gusto era inusual. No obstante, le confesó que le había sorprendido que disfrutara de un anime con un contenido tan específico, pero rápidamente matizó su comentario, asegurando que no había nada de malo en sentirse orgullosa de lo que a uno le gusta. El chico continuó su explicación revelando sus propios gustos al mostrar su novela ligera. Le explicó que la razón por la cual podía hablar con tanta franqueza era que no se avergonzaba de lo que le atraía, y que eso era, precisamente, lo que significaba ser un otaku. Incluso mencionó que él no usaba fundas para ocultar sus libros. Finalmente, Ryota concluyó su punto diciendo que tampoco creía que estuviera mal si ella decidía ocultar sus aficiones si así lo prefería. Luego, con una sonrisa, le aconsejó a Yuria que si realmente le gustaba esa obra, no debería menospreciarse a sí misma. Yuria, visiblemente conmovida y sonrojada, simplemente asintió en silencio. No obstante, Ryota, invadido por la vergüenza, se recriminó internamente, preguntándose qué estaba diciendo si él era un don nadie. Para salir del apuro, el chico intentó cambiar de tema y le preguntó a Yuria si no le parecía mejor olvidar todo lo que había sucedido ese día. Pero ella rechazó la idea rotundamente. En ese momento, Yuria, con una expresión de decisión y un profundo rubor, hizo una confesión sorprendente, reveló que la razón por la cual le gustaban esas cosas era que ella también era una otaku. Ryota reaccionó con gran asombro y exclamó si estaba diciendo que ella era una otaku. Ryota le preguntó entonces si eso significaba que había estado ocultando ese hecho en secreto hasta ese momento, pero Yuria le respondió que no creía que fuera exactamente eso, es decir, no consideraba que lo hubiera estado ocultando como tal. Sin embargo, Yuria admitió que se le hacía un poco complicado mostrar abiertamente ese hobby delante de sus amigas, Airi o Rui. La razón de su cautela, explicó, era que ellas eran amigas muy importantes para ella, y no le gustaría que se alejaran solo por el hecho de que a ella le gustara ese anime. Por ese mismo motivo, confirmó que no se lo había contado a nadie. Mientras Ryota la miraba pensativo y Yuria permanecía en silencio a su lado, la chica pudo observar a otras estudiantes riendo en la distancia. En ese momento, Ryota se disculpó con Yuria, admitiendo que probablemente había dicho algo muy insensible, a lo que ella simplemente respondió con un murmullo. Acto seguido, Yuria le preguntó al protagonista si su nombre era Izumiya Ryota. Al recibir la confirmación, le ordenó que recordara su nombre, pronunciándolo ella misma en voz alta, Izumiya. A continuación, le pidió que le hiciera un favor. Entonces, Yuria se acercó a Ryota con una expresión seria y suplicante, y le pidió por favor que no le dijera a nadie que ella era una otaku, haciendo énfasis en que no debía contárselo a Airi ni a Rui en particular. Ryota, visiblemente nervioso por la cercanía de Yuria, le aseguró que en realidad no tenía planeado decírselo a nadie, lo que provocó en ella una exclamación de verdadero alivio. Mientras sacaba algo de su bolso, Yuria le preguntó si, en ese caso, el estar con él significaba que no tendría que ocultar su afición. Mencionó que eso la dejaba más tranquila. Acto seguido, Yuria se acercó a Ryota y le mostró un libro, anunciando que ella también lo había comprado, revelando que eso era lo que había recordado esa mañana. Al ver el título, Ryota reaccionó de inmediato con asombro, preguntándose en su mente si la frase "ya lo recordé" se refería, en realidad, al título de la novela. Finalmente, Yuria, con una expresión determinada, se dirigió a Ryota de forma directa y un tanto exigente. Le dijo que había decidido que él iba a ser su acompañante para una charla otaku, y le exigió que le pasara su line. Sin embargo, Ryota le reprochó rápidamente que su actitud era demasiado egoísta. Ante esto, Yuria adoptó una actitud más amenazante para obligarlo a cooperar. Le advirtió que si se negaba a hacerlo, ella le contaría a todos algo sobre él. Ryota reaccionó inmediatamente, presa del pánico, al darse cuenta de que ella se había percatado de su mirada. Yuria, entonces, le propuso un trato, le dijo que él protegería su secreto, y a cambio, ella protegería el suyo.
Con una sonrisa decidida, Yuria le confirmó que a partir de ese momento, tendrían una relación de secretos mutuos. Finalmente, Ryota accedió a pasarle su line, y de esa manera, Yuria pudo agregar su contacto, logrando su objetivo. Y así fue como el protagonista terminó estableciendo una relación con Ichinose Yuria, la Kyaru número 1 de su clase, una relación un poco diferente a la que tenía con Airi. Más tarde, Ryota y Yuria salieron juntos del edificio. Mientras caminaban, Yuria le preguntó si la novela que había comprado, y que originalmente había comenzado como una novela web, tenía muchos seguidores, a lo que él simplemente respondió que sí. Esa noche, Ryota se encontraba acostado en casa y pensó para sí mismo que jamás habría imaginado que Yuria sería una otaku. En ese momento, su celular sonó. Al revisarlo, notó que había recibido un mensaje de texto de Airi, quien le preguntaba si había podido hablar con Yuria sobre lo que había sucedido esa mañana. Sin embargo, Ryota decidió que tendría que inventar algo para no comprometer el secreto de Yuria. Poco después, Airi le envió otro mensaje, asumiendo que seguramente no era nada importante y que lo mejor sería olvidarlo. Acto seguido, Airi le escribió sobre el nuevo frappé de Starbucks que le había mencionado antes, indicando que le gustaría probarlo. Ryota pensó para sí mismo que Airi había agarrado mucha confianza después del incidente con el pan de curry, y que seguramente la próxima semana ella querría seguir enviándole mensajes. Justo en ese momento, sonó otra notificación, y Ryota se dio cuenta de que el nuevo mensaje era de Yuria. Ella le agradecía por lo de ese día, y para demostrar su gratitud por la figura, le proponía que fueran al cine, invitándolo ella misma. Ryota, completamente sorprendido por la invitación al cine, exclamó internamente si Yuria realmente le estaba preguntando eso. Ella, notando su reacción, añadió rápidamente que si no quería ir al cine, podían ir a otro lugar sin ningún problema. Sin embargo, la respuesta interna de Ryota fue inmediata y abrumadora. Con entusiasmo, afirmaba que obviamente iría. Se mostraba encantado ante la idea de probar el nuevo frappé de Starbucks con Airi, y luego ir al cine con Yuria. Tras terminar de leer el mensaje, Ryota, aún asombrado, reconoció que ese tipo de eventos era algo que jamás pensó que ocurriría en la vida de alguien como él. Mientras observaba su agenda, se decía a sí mismo que aquello era lo que significaba vivir la vida plenamente, especialmente al ver anotaciones como ir al cine con Yuria y tomar un frappé con Airi. Más tarde, ya acostado en su cama, concluyó que toda esa situación positiva se debía al reciente intercambio de asientos en el aula. Este pensamiento lo llevó de inmediato a recordar a Rui, preguntándose si ese cambio beneficioso era obra de ella, ya que había sido quien sugirió la reubicación. Mientras miraba fijamente al techo, Ryota se cuestionó si su acción había sido intencional. En caso de que lo fuera, no podía evitar preguntarse por qué una chica como ella habría sentado a alguien como él en el asiento del medio. Recordó entonces que ambos habían sido compañeros en la secundaria, aunque nunca llegaron a hablar. Esta memoria lo llevó a sospechar si ella podría tener algo en su contra. Lleno de inseguridad, Ryota pensó que alguien tan notable como Kuroki Rui seguramente ni se preocupaba por un don nadie como él. Finalmente, trató de calmarse convenciéndose de que sus sospechas eran solo un exceso de pensamiento y que debía tratarse de una simple casualidad. Pero, en otro lugar, bajo el cielo nocturno, alguien observaba una fotografía de Ryota. Se trataba de Rui, quien, con una sonrisa dulce y maliciosa, emitió un leve sonido de satisfacción. Al día siguiente, Ryota se despertó bostezando, comentando para sí que era una mañana especialmente somnolienta. Al llegar a la escuela, mencionó que se había pasado la madrugada conversando en line con Yuria, lo cual explicaba su cansancio. Reflexionaba que cuando la conversación era entre otakus, todo cambiaba por completo, haciendo referencia a la pasión con la que habían hablado. Mientras caminaba por el pasillo de los casilleros, Ryota continuaba su rutina cuando, de repente, Rui lo interceptó. Lo saludó con una sonrisa y lo llamó Izumi-kun. Rápidamente se le acercó para comentarle que esa mañana había amanecido lloviendo. La interacción lo dejó perplejo, llevándolo a preguntarse si Rui era el tipo de persona que le hablaría tanto a alguien como él. Poco después, Airi y Yuria saludaron a Rui con entusiasmo, diciéndole buenos días. Rui la saludó también, y luego les preguntó si habían venido compartiendo paraguas, dirigiéndose especialmente a Yuria para preguntarle si se sentía solita.
Yuria respondió de inmediato que no, explicando que el paraguas de Airi se había estropeado, y por eso venían juntas. Rui, con un tono ligeramente de regaño y una sonrisa sugerente, le dijo a Yuria que mirara cómo era y que aprendiera a ser más honesta, mientras Ryota permanecía cerca, observando la escena con atención. El protagonista, por su parte, se decía a sí mismo que tenía que asegurarse de que nadie descubriera nada de lo que había pasado el día anterior. Rui, notando el comportamiento de Yuria, le preguntó si le pasaba algo. Yuria, sin dudar, respondió que no era nada y enseguida anunció que se adelantaría. Al ver su reacción, Kuroki Rui indicó que lo comprendía. Las dos amigas, Rui y Airi, hablaron brevemente entre ellas. La chica de las coletas le preguntó a Rui qué pasaba, y Rui le aseguró que no era nada importante, sugiriendo que ellas también se fueran. Ryota observó cómo Rui se daba la vuelta para irse, y en ese instante ella le dirigió una sonrisa significativa mientras se alejaba. Este gesto dejó a Ryota totalmente alterado e impactado, preguntándose qué había sido esa sonrisa. Tal acción lo sumió en una profunda preocupación, cuestionándose si acaso Rui ya se había dado cuenta de su relación con Airi y Yuria. Ryota comenzó a reflexionar sobre Kuroki Rui, dándose cuenta de que ella no solo había obtenido la tercera mejor nota en el examen simulacro, sino que también había conquistado todas las pruebas en la competencia de atletismo, lo que la convertía, sin lugar a dudas, en una supergenio y además, en una mujer sumamente hermosa. Por esa razón, dedujo que las únicas personas que podían hablar con ella en igualdad de condiciones eran las otras dos chicas que también se encontraban en la cima del curso. Su pánico fue en aumento ante la posibilidad de que sus compañeras lo vieran como un riesgo. Se preguntó si, en caso de que descubrieran que un otaku introvertido como él conocía sus secretos, las chicas lo interrogarían para proteger a sus amigas. Este pensamiento lo hizo entrar en pánico, exclamando internamente que entonces toda la conversación de esa mañana con Rui había sido para investigarlo un poco. Ryota se sentó en su escritorio, se cubrió la cabeza y reconoció que no estaba del todo seguro de lo que estaba pasando. En ese momento, sonó su teléfono con una notificación. Al revisarlo, leyó un mensaje de Miyama Airi, quien le preguntaba si podían comer juntos en el salón del tercer piso, explicándole que Yuria y Rui estarían ocupadas y que ella se sentía aburrida. Al llegar al lugar de encuentro, Airi lo llamó con familiaridad, dirigiéndose a él como Ryota. Acto seguido, lo confrontó preguntándole que había estado hablando con Rui-chan esa mañana. Ryota, nervioso, le respondió que no se preocupara, asegurándole que no habían estado hablando de su secreto. Airi, sin embargo, reaccionó con asombro, aclarando que no se refería a eso. Entonces, Airi le explicó que solo quería saber por qué Rui-chan estaba de tan buen humor, y que eso era todo. Ryota, sorprendido por la pregunta, le preguntó si Rui realmente había estado de buen humor. Airi le explicó que cuando Rui-chan hablaba con chicos, normalmente ponía una cara seria, como si los despreciara. Sin embargo, notó que al hablar con Ryota, parecía estar pasándola muy bien. Airi, de pronto, se dio cuenta de algo y exclamó con entusiasmo que seguramente Rui-chan estaba enamorada de Izumiya Ryota. Él, totalmente alarmado, le aseguró que lo que decía era muy precipitado, explicándole que él y Rui no habían tenido ningún contacto hasta el momento del cambio de asientos. Airi, no obstante, insistió en que estaba segura de que era por eso, señalando que las expresiones de Rui eran muy cálidas. Con una mezcla de emoción y convicción, Airi gritó que seguramente Rui-chan se había terminado enamorando de Ryota sin que él se diera cuenta, ya que habían ido a la misma secundaria. Ryota se sintió abrumado por la idea, preguntándose en su mente qué estaba diciendo esa cabeza hueca. Justo en ese momento, Airi exclamó que se le acababa de ocurrir una idea. Ryota, al escucharla, sintió un fuerte mal presentimiento. Al finalizar la conversación, decidió que lo mejor sería irse temprano a casa. Mientras caminaba, se preguntaba con inquietud qué querría decir Airi con su idea. Pero justo cuando se preparaba para marcharse, se dio cuenta de que su paraguas no estaba. En ese instante, una voz se dirigió a él diciendo que por fin había llegado. Al girarse, Ryota se encontró con Rui, quien lo llamó por su apellido y le sonrió diciéndole que lo había estado esperando. Ella sostenía un paraguas que él reconoció de inmediato, lo que lo llevó a preguntar si ese era el suyo. Rui le explicó que su amiga Airi le había pedido prestado su paraguas, ya que no llegaría a tiempo a una cita, y por esa razón ella se lo había prestado. Ante la mención de Airi, Ryota reaccionó con una frustración interna hacia la actitud despreocupada de esa mujer.
Rui continuó la explicación, diciendo que Airi, preocupada de que ella no pudiera regresar a casa por la lluvia, le había pedido el favor de entregarle el paraguas a Ryota. Finalmente, Rui se disculpó con él por haberlo involucrado en la situación. A pesar de que entendía la situación, Ryota seguía sumido en sus pensamientos, cuestionándose internamente cómo era posible que Rui supiera que ese paraguas era suyo, aunque al mismo tiempo comprendía el contexto. Luego, mientras se preparaban para irse, Rui le sugirió que caminaran juntos, ya que iban en la misma dirección. Ryota aceptó con un simple asentimiento de acuerdo. Mientras caminaban, Rui, sosteniendo el paraguas abierto entre ambos, comentó casualmente que él había estado usando ese paraguas desde que estaban en secundaria. Ryota reaccionó de inmediato, con una mezcla de sorpresa y exigencia, preguntando cómo era que ella sabía ese tipo de detalle. Rui, sin inmutarse, alzó el paraguas mientras comentaba que era enorme. Ante esto, Ryota se apresuró a ofrecerse para sostener el paraguas él mismo, a lo que Rui simplemente le sonrió y le dijo que era muy amable. Con su permiso concedido, Rui afirmó, entonces, con tu permiso, y ambos continuaron caminando juntos bajo la lluvia. Fue en ese momento que Ryota, al notar la cercanía entre ambos, se sonrojó visiblemente. Mientras caminaban, Rui de repente se dirigió a él llamándolo Izumi-kun y le preguntó con total naturalidad si recientemente había conseguido novia. Ryota se sorprendió enormemente por la pregunta. Finalmente, Rui lo acorraló con una pregunta directa sobre la identidad de su supuesta pareja, inquiriendo sin rodeos si su novia era Yuria o Airi. Ante esa interrogante tan frontal, Ryota reaccionó de manera exagerada y visiblemente nervioso, negándolo rotundamente mientras gritaba que no había manera de que una de ellas saliera con alguien como él. Rui, sin alterarse, señaló con calma que claramente se había puesto nervioso, destacando que normalmente Ryota hablaba con mucha serenidad, pero esta vez había negado la situación con demasiada rapidez. Además, observó que la mano de Ryota, que sostenía el paraguas, temblaba un poco. Con una sonrisa segura, Rui declaró que su conclusión era clara, él estaba mintiendo. Internamente, Ryota entró en pánico por la precisión de la deducción de Rui, preguntándose si acaso ella era demasiado buena deduciendo o si había otra razón. Mientras seguían caminando, Rui volvió a llamarlo por su nombre, y luego, mirándolo directamente a los ojos, le preguntó por qué le estaba mintiendo, ya que un amigo le había dicho que lo había visto comiendo con Airi el día anterior. Acto seguido, le preguntó si eso era cierto. Rui, con insistencia, le pidió que le explicara cómo fue que comenzaron a llevarse bien, solicitando una respuesta clara. Ryota, visiblemente sonrojado y sudando por el apuro, intentó explicarse, aunque le costaba formular la frase. Finalmente, logró decir que el día anterior se había encontrado a Airi por casualidad en una tienda, que ella le había cedido algo que él quería, y que solo quería darle las gracias, eso era todo. Ryota insistió en que no tenía nada con Airi, y le pidió a Rui que por favor, le creyera. Ante esto, Rui lo observó con una expresión seria y pensativa, pero luego sonrió dulcemente y le dijo que lo comprendía, y que en ese caso, le daba gusto. Esta inesperada respuesta hizo que Ryota se sobresaltara, sintiendo una combinación de nerviosismo y confusión. Mientras seguían avanzando, Rui comenzó a hablar sobre sí misma. Reveló que desde hacía mucho tiempo había sido una perfeccionista y señaló que buscaba la pura perfección tanto en los estudios como en los deportes. Continuó explicando que no podía estar satisfecha si no lograba alcanzar esa perfección, incluso a los ojos de sus padres, profesores y de los demás. Ryota se quedó pasmado ante esta revelación, preguntándose internamente qué era lo que Rui estaba diciendo ahora. Rui volvió a sonreír, y con franqueza, le confesó que el hecho de que Ryota no fuese de Airi, es decir, que no tuviera una relación con ella, le había hecho sentir tranquila. Esa confesión causó un fuerte impacto en Ryota, quien reaccionó con los ojos completamente abiertos por el asombro. Visiblemente nervioso, le preguntó a Rui qué quería decir con eso. Fue entonces cuando Rui, acercándose cada vez más al protagonista, le dijo que él era el único que todavía no se le había declarado formalmente. De inmediato, esto puso extremadamente nervioso a Ryota, quien, incrédulo, le preguntó si realmente solo quedaba él, cuestionando qué había pasado con todos los demás chicos que alguna vez le confesaron sus sentimientos. Rui, con una actitud claramente superior, le explicó que esos otros chicos, al ser rechazados por ella, simplemente se habían conformado con carne de menor calidad por despecho.
Mientras caminaban, añadió que Ryota era diferente a esos otros carnívoros, porque él ni siquiera intentó buscar un reemplazo ni miró a nadie más. Entonces, acercándose peligrosamente a su rostro, Rui lo confrontó directamente, afirmando que la verdadera razón de su actitud era que estaba profundamente enamorado de ella, y que simplemente había tenido demasiado miedo o vergüenza para confesar sus sentimientos. Ryota, totalmente abrumado y sudando por la presión, intentó balbucear una negativa. Sin embargo, Rui lo interrumpió con frialdad, exigiéndole simplemente que admitiera que la quería. Acto seguido, comenzó a asegurarle que no tenía ninguna intención de dejarlo escapar, dejando claro su firme determinación. De inmediato, Rui le propuso un peculiar juego bajo la lluvia, estableciendo como única regla que no se movería del lugar hasta que Ryota finalmente confesara que le gustaba. Ante esta propuesta inesperada, Ryota reaccionó con incredulidad, y le ordenó que dejara de decir tonterías, intentando zanjar la situación anunciando que simplemente se marcharía a casa. Pero Rui, con astucia, trató de manipular su sentido del deber, preguntándole si de verdad sería tan cruel como para dejar a una chica desprotegida bajo la lluvia. Insistiendo en su juego, lo confrontó con una elección: ¿la abandonaría ahí mismo, o se atrevería a confesarse para sentirse mejor consigo mismo? En su interior, Ryota, visiblemente agobiado, reflexionaba sobre lo injusto que sería declararse bajo ese tipo de presión. Finalmente, explotó emocionalmente, pidiéndole por favor que dejara de burlarse de él, y le preguntó directamente si a ella le gustaría realmente recibir una confesión en esas circunstancias. Sin embargo, Rui cambió de estrategia. Juntando sus manos con un visible nerviosismo, le planteó la posibilidad de que sus sentimientos fueran reales, y le preguntó con sinceridad si él entendería que una confesión suya, en realidad, la haría muy feliz. Esta declaración dejó completamente impactado a Ryota, quien quedó en silencio, procesando la posibilidad de que las palabras de Rui no fueran una broma. Con una expresión sonrojada y una mirada llena de determinación, Rui se sinceró finalmente. Le aseguró a Ryota que hablaba muy en serio, confesando que desde aquel día en particular, había estado guardando esos sentimientos. La revelación dejó a Ryota en shock, completamente paralizado por la sorpresa. Pero antes de que Rui pudiera decir una palabra más, la atmósfera íntima se rompió abruptamente con la aparición inesperada de Yuria, quien tocó el hombro de Rui, y con naturalidad, comentó que por fin lograba encontrarla. Al ver a Yuria frente a ellos, Ryota no pudo evitar sorprenderse. Antes de que surgieran malentendidos, Rui se adelantó con frialdad y le advirtió que si tenía intenciones de ligar, mejor lo hiciera con otra persona, ya que ella no estaba disponible. Sin embargo, Yuria se plantó con firmeza frente a ambos, con una mano en la cadera, y los cuestionó directamente sobre por qué planeaban irse juntos a casa. Explicó que dado que Airi se había llevado el paraguas de Ryota, tenía entendido que él regresaría acompañado por ella. Y sin rodeos, le reprochó a Ryota que como ella estaba ocupada con los preparativos del festival de verano, le había pedido específicamente a Rui que lo esperara, preguntando con desconfianza qué hacía Rui bajo su paraguas. Mientras intentaba procesar todo lo que ocurría, Ryota pensó para sí mismo que aquella situación era sumamente extraña, ya que contradecía por completo lo que Rui le había dicho apenas unos momentos antes. En medio de un tenso silencio, Rui observó la escena con una mirada penetrante y algo fría, sin dar más explicaciones. Yuria, sin perder tiempo, instó a Rui a que se fueran de una vez, a lo que esta última accedió con una respuesta breve y obediente. Finalmente, ambas chicas dieron la media vuelta y se alejaron juntas, caminando por el callejón bajo la lluvia. Quedándose solo, Ryota intentó procesar lo ocurrido. Reflexionó para sí mismo sobre cómo había salido ileso del peligroso juego de Rui, y se sintió profundamente agradecido con Yuria por su inesperada intervención. Convencido de que lo mejor era retirarse, decidió marcharse a casa, pero su avance fue interrumpido por el sonido de su celular desde el bolsillo. Al revisar la pantalla, descubrió que tenía un mensaje de Ichinose Yuria, quien se disculpaba por haberse comportado de manera fría frente a Rui. Ryota observó el texto con serenidad, pensando que ella no tenía motivos para preocuparse por eso. Sin embargo, su momento de calma se rompió por completo cuando una nueva notificación apareció en su pantalla. Había recibido un mensaje de un desconocido en Line. Al abrir el chat, el pavor se apoderó de Ryota de inmediato. El mensaje provenía de Kuroki Rui, quien le escribía para informarle que ahora que su relación había mejorado, había decidido añadirlo como amigo. Sin embargo, el tono del mensaje distaba de ser amistoso,
Rui le advirtió de manera amenazante que debía guardar en secreto lo ocurrido momentos antes. Además, le lanzó una inquietante pregunta: ¿qué creía él que sería capaz de hacer si se le ocurría contárselo a alguien? Rui continuó su mensaje con una declaración de posesión absoluta, asegurándole que sin lugar a dudas, haría que él fuera suyo, y concluyó su mensaje ordenándole que la esperara con calma. Ryota, con el rostro desencajado por el horror, entró en crisis ante la ironía de esa petición. Se preguntaba cómo podría esperar con tranquilidad cuando lo único que sentía era un miedo aterrador. De pronto, el teléfono resbaló de sus manos y cayó al suelo con un seco golpe, empapado por la lluvia. Mientras el agua seguía cayendo, Ryota entró en estado de shock total. Desesperado, se preguntó por qué 3 de las chicas más hermosas de su clase estaban tras él, alguien que siempre se había considerado un personaje de fondo sin importancia. Recordó entonces el inicio de todo, aquel encuentro específico, el instante en el que descubrió los secretos más profundos de las 3 chicas más populares del curso. Con la mirada perdida en la pantalla del móvil y una expresión de resignación, aceptó que su tranquila vida había llegado a su fin a causa de esa extraña cadena de sucesos. No podía evitar cuestionarse cómo un simple intercambio de asientos pudo desencadenar semejante caos. A pesar de considerarse un estudiante común y corriente, un simple personaje secundario, su realidad se había transformado por completo. Ryota reflexionó con amargura sobre cómo un otaku como él debería estar pasando su tiempo, visitando tiendas de anime, jugando en su cuarto o leyendo novelas ligeras. Sin embargo, reconoció que en su caso, la situación actual estaba muy lejos de la normalidad estudiantil. En medio de su nerviosismo, Ryota sostenía con fuerza su teléfono celular, mientras una nueva notificación de Rui lo hacía temblar. Internamente, se decía que debía pensar cuidadosamente en una respuesta adecuada para ella. Sin embargo, los mensajes no se detuvieron. Pronto, Yuria también le escribió, preguntándole si seguiría en pie su plan para ir al cine a ver la película de New June. Casi al mismo tiempo, Airi le envió un mensaje completamente diferente. Le contaba con entusiasmo que mientras regresaba a casa, había encontrado un renacuajo. Aunque admitía que le parecía algo asqueroso, no podía evitar considerarlo adorable. Poco después, una nueva notificación de Rui apareció en su pantalla. Esta vez, había enviado una imagen. Mientras leía un breve mensaje acompañando la foto, donde ella hablaba sobre un arco iris, Ryota se sentía inseguro. Deseaba, más que nada, no responder de una manera torpe o desagradable. Y mientras Rui seguía enviándole más imágenes, él no podía evitar preguntarse qué estaría tramando ahora y si acaso se trataba de algo peligroso. Finalmente, y con cierta vacilación, Ryota decidió abrir el chat y descubrir el contenido del mensaje. Al acceder a la imagen, se encontró con una fotografía de Rui en la pista de atletismo, luciendo un atuendo deportivo que resaltaba su figura. Ella le preguntaba coquetamente si se veía linda. El impacto fue inmediato. Ryota se sonrojó por completo, y aunque trató de contenerse, no pudo evitar pensar con fuerza que Rui se veía realmente hermosa.